pecado sea respetable, hermano. No, el pecado no es respetable. Pero nosotros les hemos dado el carácter de respetables. Y esto es algo que nosotros nos hemos puesto una barrera en los ojos. Desde que yo leí el libro, a mí vino el hacer una prédica sobre esto y le dije a mi pastor, fíjese que leí tal libro y el Señor me dijo de una prédica. ¿Cómo ve? Me dice, ¿y? Así me dijo mi pastor, ¿y? Pues hazla, te dijo a ti el Señor, te la puso a ti, no a mí. No, es que si usted quiere, no, tú. Hermano, no es una prédica, son una serie de prédicas. Es todo un libro, tiene más de 300 páginas. Obviamente es un libro resumido a más o menos 10, 11 prédicas que van a hacer. Hoy es la primera. Vamos a la lectura, que es Juan 8, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 7. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Ok. Dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Acompáñeme a orar, hermano. Señor, en esta hora tú sabes, Señor, que nosotros estamos aquí, primero para alabarte, darte honra, gloria, Señor, porque Dios Padre hemos reconocido y entendido que tú lo eres todo, que hemos sido salvos a través de Jesús y de su sacrificio, Señor. Permite que no solo esta prédica, sino las prédicas que vienen, y siempre todas las prédicas, Señor, lleguen al fondo del corazón. Remuevan, Señor, lo que has querido remover y lo que has removido en mi propia vida y en mi propio corazón, Señor. Remuévelo, Señor, y permite que sea sembrada una semilla que verdaderamente dé fruto para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que el corazón esté abierto y dispuesto, Señor, no solo a escuchar, sino a hacer. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Mire, vamos a una introducción. Esta prédica y las subsecuentes están basadas en el libro Los pecados respetables de Jerry Bridges. Curiosamente los nombres en inglés tú sabes que un nombre propio no se traduce. Pero si lo tradujéramos, este hombre se llamaría Gerardo Puentes. Hay una docena de pecados que han llegado a considerar tolerables y que tendemos a consentir en nuestra vida. Tú te vas a ir dando cuenta conforme avancen las prédicas cómo has consentido pecados en tu vida y le has dado el carácter de respetables como si no lo fueran, pero sí lo son. Sí lo son y lo son para todos. Esta serie de sermones no están hechos por una posición ganada por logros espirituales, sino desde el centro de las propias batallas contra el pecado. Esta serie de que vienen no es porque yo personalmente las haya superado todas. No es eso. Es por la batalla constante que tenemos en contra de los pecados, grandes o pequeños. Esto de grandes o pequeños es entre comillas, pecado es pecado, punto. Entonces, grandes o pequeños, hemos tolerado estos pecados. Y yo también lo he hecho. Una vez preguntaba a mi pastor también en una prédica, que quién le pedía perdón a Dios todos los días o todas las noches. Y nadie levantó la mano. Quiere decir que todos
le pedimos perdón a Dios. Yo todas las noches voy de rodillas a pedirle que me perdone en lo que me equivoqué y los pecados que cometí. Es una lucha constante, es día tras día. Y mientras más te acerques al Señor, mientras más quieras vivir en santidad, mayor será la tentación y mayor serán las pruebas. Respetable, tener consideración o cortesía con algo o alguien. Respetable, sinónimos como sutil, leve, suave, ligero o refinado. Para que veas el título que nosotros le vamos dando a este tipo de pecados. Luego, pecado viene del griego amartia, que significa errar el blanco, y del hebreo hatad, que tiene prácticamente el mismo significado. El mismo significado, errar el blanco. De ahí viene la palabra pecado. Nosotros vamos sobre de un blanco, sobre de atender la palabra de Dios y seguir su guía, pero erramos ese blanco, es cuando pecamos. Vamos al inciso A, los pecados que no son respetables. Vuelvo a referirte que respetable es entre comillas. No hay pecado respetable, pero es lo que nosotros hemos hecho. Dice, los que nos llamamos o hacemos llamar cristianos, quizás nos preocupamos demasiado por los vergonzosos pecados de la sociedad. ¿Cuáles son nuestros pecados vergonzosos o grandes pecados? No sé, el robo, el adulterio, en fin, ¿no? Esos son los grandes pecados y los llamamos los pecados de la sociedad. Establecimos límites con los cuales evitamos cometer pecados escandalosos. Sin embargo, dentro de esa frontera vivimos como se nos antoja. Es decir, para evitar estos pecados graves, nosotros a lo mejor pusimos barreras. Pero estos que se ven, los que son visibles y muy escandalosos, nosotros pusimos barreras para no pasar. Pero ¿qué hay de los otros? De los que son más sutiles, de los que no se ven. A partir de ahí, vivimos como se nos antoja. Pero no estamos exentos de cometer alguno, sobre todo si nos descuidamos. Es decir, aún los pecados escandalosos no estamos exentos de cometerlos, sobre todo si te descuidas. Es curioso, pero estos pecados vergonzosos, déjame hacer aquí un paréntesis, como si los respetables no fueran vergonzosos, ¿no? Como si los otros pecados más pequeños no fueran vergonzosos. Como estos pecados vergonzosos, evitamos que se den cuenta en la familia, es decir, los pecados graves, que no se den cuenta, la familia no se dé cuenta. Sin embargo, ellos conocen mejor los respetables que sí llegamos a mostrar en casa. Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, ¿cuál de estos pecados respetables? Y vas a ver que sí los hay. Los fuertes los evitamos, que en la familia a lo mejor no se enteren, pero los otros a veces hasta los mostramos, como si fuera un orgullo. Inciso B, los pecados, respetables o no, parecen haber desaparecido. Parece que los pecados ya desaparecieron, como si ya no existiera el pecado, como si el pecado ya no fuera más. Siempre fue un término muy fuerte, muy grave, pero la palabra en sí casi ha desaparecido. Tanto ella como lo que evoca. Es decir, el pecado grave y el pecado liviano parecen haber desaparecido. ¿Mejor este? Ok. Ya apagué el otro. ¿Con este? Ay, sí, qué diferencia. Aquí me están viendo hasta en mi casa. Ok. Entonces, parece que el pecado de la sociedad ya desapareció, Debemos pensar
¿Que nadie peca? Es una pregunta, ¿debemos pensar que nadie peca? Esto es poco creíble, más bien ya casi nadie cree en el pecado. Ya casi nadie cree en el pecado. C.S. Lewis, que es el escritor de los libros de Narnia, si los han leído, bueno, es él. Él tiene otros libros, no es el único, tiene un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es un libro pequeñito que también Silvia me lo recomendó, lo leí, y ese libro te menciona cómo los demonios actúan para que tú caigas y peques. Pero también hablan ahí de cómo Dios actúa en sentido contrario para que tú veas, entiendas y comprendas. Esos libros los hizo este varón, C.S. Lewis. Escribió acerca del pecado y decía: quienes me escuchan no tienen la mínima noción de lo que éste significa. Este señor C.S. Lewis daba conferencias y daba prédicas y hablaba del Señor, y decía que quienes lo escuchaban no tenían el mínimo conocimiento de qué era pecado. En algunas iglesias, denunciar el pecado es un gran problema. Con frecuencia el lenguaje que se utiliza amortigua el impacto sobre los oyentes, utilizan recursos retóricos más suaves. Un pecado grave, hermanito, está usted equivocándose en su vida, hermanito. ¿Sabes qué? Pecado es pecado. Te equivocaste y cometiste este pecado, y este pecado es grave. Todo pecado es grave delante de Dios, punto. Ante esto podemos ver que se han dejado de usar palabras bíblicas fuertes: adulterio, robo, aborto, u homosexualismo o lesbianismo. Hermano, hoy en día ya no es adulterio. Ya lo cambiaron y ahora se llama, es una aventura. ¿No es cierto? Es una canita al aire. Hay cínicos que todavía dicen: ay, ¿a quién se le niega una canita al aire? Espérate, pues a todos. ¿Qué tal, hermano, que es la esposa la que se avienta la canita al aire? A ver. Sí, ¿no? Para el varón, ay, pues es que somos machos, somos hombres. Es que somos hombres, así somos. No, espérate. Eso no es ser hombre. Ya no es robo. Ahora es un fraude. Es cleptomanía. Es que es cleptómano el pobrecito. Ni tan pobrecito. ¿O sabes qué otro título? Y ese les va a doler casi a todos. Robo hoy le llamamos piratería. ¿Compras discos piratas, películas piratas, hermano? Es un robo. Porque el que hizo la película, el que hizo el disco, invirtió su lana, metió su dinero. Ay, es que son muy caros los discos. Pues sí, quieren ganar. Es un negocio. Si tú compras piratería, estás cometiendo un pecado. Porque esa persona no va a recibir un centavo de ese dinero que tú tienes. Si los dieran más baratos, pero no los dan, no te alcanza, no lo compres. Así de fácil. Ya no es aborto. Es una decisión sobre su propio cuerpo. ¿No es cierto que eso dicen? Ajá. ¿Y el cuerpo del bebé que viene adentro? ¿Sabes yo qué pienso? Si las mujeres que hoy abortan, sus madres las hubieran abortado, no habría abortos el día de hoy. Quizás hubiera sido justo, ¿no? Pero la justicia de Dios es diferente, hermano. No es como la nuestra. No es como la nuestra. Ya no es homosexualismo o lesbianismo, ahora es diversidad sexual. Preferencias de cada quien. Hoy hasta se casan. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo era, cuidado el que diga cuando yo era joven. Mira, ¿qué te dije? Cuando yo era joven ya existían los coyotes también. Mira, cuando yo era joven yo me acuerdo que ver una pareja de un hombre y una mujer besándose en la calle era un escándalo.
Y yo me acuerdo que hasta tocaban el claxon, los que los veían que iban en coche, y era un escándalo. Hoy veo una pareja que se está besando, los veo y digo, bueno, por lo menos son hombre y mujer. Porque yo he visto, gracias a Dios, porque yo he visto hombres con hombres besándose en la calle y mujeres con mujeres. ¿Sabes qué? Perdóname, eso es asqueroso. Eso es asqueroso. ¿Qué sucede en las actuales? Ahora, esto es mi percepción, mi manera de ver las cosas, ¿ok? Cada quien puede tener su forma y su manera. Esta es la mía y para mí es asqueroso. No critico, no juzgo y no condeno. Oro por ellos, oro por ellos. Y no te creas, el Señor me ha puesto en la cabeza sacar de un libro que leí también y de la Biblia, hacer un folleto para estas personas y repartirles folletos. Yo tenía un alumno que era satanista y traía la Biblia de Satanás y se vestía de negro y traía su cruz de cabeza, como si eso de verdad fuera dices, bueno. Y un día le presté un libro que se llama Una revelación divina del infierno. Al otro día llegó y me dijo, maestro, ¿puedo fotocopiar su libro? Le dije, te lo regalo. ¿De verdad me lo regala? Dejó de ir con sus trajes negros, con sus cruces al revés. Lo dejó. ¿Qué sucede en las actuales iglesias cristianas? El pecado no se ha esfumado, pero solo aplica para aquellos que están fuera de nuestro círculo o de nuestra iglesia. Es decir, son los de allá afuera los que cometen pecado. No, hermano, también dentro de la iglesia. Con la serie de prédicas que vienen, tú te vas a dar cuenta, porque vienen las prédicas sobre cada pecado. Estos pecados que llamamos respetables, ¿por qué son pecado y por qué no los debes cometer? Es muy fácil condenar a quienes cometen esos pecados tan graves. Te repito, chiquito o grande, es pecado, punto. Y ofende a Dios ese pecado. Tan graves. Y al mismo tiempo ignorar nuestros propios pecados si ya no cometemos los graves. Pero ¿qué tal los leves? ¿Qué tal cometemos los pecados leves? Podría ser común que estemos más preocupados por el pecado de la sociedad que por el que cometemos los santos. Recuerda qué significa santo, significa apartado para Dios. ¿Eres santo, hermano? Como 4 o 5 nada más. ¿Eres santo, hermano? Amén. Estamos apartados para Dios. Sin embargo, seguimos cometiendo, con frecuencia nos permitimos cometer los pecados que llamamos respetables sin ningún remordimiento. A veces cometemos, o si dices una mentira, estás pecando. Ay, pero es una mentirita piadosa. ¿Qué tal que se ofende? No, hermano, pecado es pecado. Y es pecado delante de Dios. Y le molesta y le ofende a Dios. ¿Por qué no nos angustiamos tanto cuando no perdonamos a alguien y cuando somos egoístas o criticones o enojones? ¿Por qué no nos angustiamos? Es decir, los demás cometen el pecado, pero cuando nosotros somos egoístas, cuando somos, que son pecados, entonces sí no nos molestamos. Pero que alguien te diga eres un egoísta, te ofendes. No lo digo por ti, hermano, lo estoy diciendo por mí mismo. Pregúntale al pastor, pregúntale a José Juan, pregúntale a la pastora, pregúntale a Carmelita. Realizar una prédica son pedrada tras pedrada. Y yo le he dicho, Señor, ¿cómo voy a hablar yo de los pecados respetables? ¿Cómo, Señor? Y me decía, pues porque a ti te dije, y dalos. Por lo que se siente verdaderamente. ¿Por qué estos pecados no son tan malos o graves? Son pecados igual, hermano. Graves o leves son pecado igual. Tú que eres padre, que tu hijo te diera un golpe enojado.
¿Te ofendería? ¿No te ofendería igual que te mintiera? ¿O que te ignorara? Que tú le estás llamando la atención y él simplemente se diera la vuelta y se vaya. Dios, el Señor Todopoderoso, nos dio autoridad para establecer Dios, el Señor Todopoderoso, nos dio autoridad para establecer distinciones en los pecados. Viene una lectura, hermano, no la busques ya. Léela en la semana. Dice, porque cualquiera que guardare toda ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, la ley te marca los que son pecados. Si fallas en uno solo, estás fallando a toda la ley. Eso dice la palabra y viene en Santiago capítulo 2 versículo 10. La Biblia no habla de leyes de Dios como si fueran muchas. Habla de la ley del Altísimo como una unidad. Así como una persona asesina a alguien, quebranta la ley, igual que quien habla palabras que destruyen a alguien. Hermano, las malas palabras o hablar mal de una persona es asesinarlo también, Igual los dos cometen pecado, el que mata como el que habla mal de una persona, es pecado igual. Todo pecado es grave porque viola la ley de Dios. No son muchas leyes, es una, la ley de Dios es una sola. Todo pecado es grave porque viola la ley de Dios. No se trata solo de haber quebrantado un mandato, sino de haber desechado por completo su ley. Si fallas a uno, estás fallando a toda la ley de Dios, ¿cierto o no? Fallas a uno, fallas a todos. Cometemos pecado, como decir un chisme, codiciar algo, por el placer del momento que es mayor que agradar a Dios. Dices una mentira o criticas a alguien en compañía de otros, o se burlan de alguien. ¿Y sabes qué? Esto es por el momento, porque te parece más placentero reírte de alguien. ¿Te parece mejor o menos grave que ofender a Dios? Finalmente, a Dios no le agrada. Esto duramente equivale a decir que si obtenemos una calificación en un examen final de 99, reprobamos. Pácale. Vamos a hablar de que Dios nos hace un examen y agarra su palabra como libro de texto, porque el examen viene aquí. Aquí viene todo. Aquí vienen tus respuestas a cualquier pregunta que tengas. Y en la ley de Dios te hace un examen el Señor y sacaste 99 de calificación. Fallaste en uno nada más. Si tu hijo va a la escuela y saca un 99 en un examen, casi le hacemos fiesta, ¿no? Casi es excelencia, casi, pero no. En la ley fallas a uno y estás reprobado. En la ley o sacas 10 o repruebas. Cristo nos redimió, hermano, en Gálatas 3, versículo 13, no lo busquen tampoco, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Se hizo maldición por nosotros, aún así el hecho es que seguimos consintiendo pecados que parecen no serlo, o insignificantes, pero están fuera de la ley de Dios. Hermano, sí, Cristo ya nos redimió. Cristo fue a la cruz y no se bajó y no se echó para atrás. Cristo era un verdadero valiente y un verdadero hombre. Y no se echó para atrás, no se bajó. ¿Y sabes por qué no se bajó? Para que tú no pagaras tu pecado. Porque Él dijo, yo lo voy a pagar por Él. Yo me acuerdo que una pastora decía, en alguna ocasión, en alguna de sus prédicas, nos decía, el Señor le dijo Jesús le dijo a Dios Padre, quiero ir a la tierra y quiero ir a salvar
A todos. Dice, pero mira, ve a Sergio. Ve los pecados que no importa, yo quiero ir por él. Era una alegoría lo que la pastora hablaba, ¿no? Pero así fue, Cristo nos redimió. Pero nosotros seguimos cometiendo pecados, aún así, respetables o no. Hay excepciones en personas humildes de corazón, cuya vida refleja mejor el fruto del Espíritu y se entristecen de estos pecados aceptables que cometen. Pero también las hay quienes son orgullosamente insensibles a sus propios pecados. Yo me acuerdo cuando yo era católico, teníamos unos vecinos que eran cristianos. ¿Y sabes qué? Se les notaba que eran diferentes. Se les notaba. Y yo un día dije, yo quiero ser como ellos. Yo quiero tener lo que ellos tienen. Se sentía santidad en su vida. Y yo dije, yo quiero ser como ellos. Y el Señor me trajo a su camino, tuvo misericordia de mí. Amén. Entonces, sí hay excepciones. Hay gente que se dedica a atender a Dios, a servir a Dios, a buscar a Dios de todo su corazón, con toda su mente. Sí hay quien se dedica a todo esto. Sí hay. Y ¿sabes qué? Cometen pecados también. Pero les constriñe esto, tener un pecado, haber pecado, verdaderamente les afecta y les afecta mucho. Y son los que van delante del Señor y se arrodillan y se postran y le dicen, Señor, pequé contra ti, Señor. Y lloran, hermano, lloran por su pecado. Y son pecados leves, a lo mejor una mentira, por decirte. No lo solapan, no lo solapan. Los pecados, inciso C, los pecados, respetables o no, están cargados de malignidad. El pecado es un principio o fuerza moral que se llega a anidar en nuestro corazón y en nuestro ser interior. ¿Te acuerdas lo que decía Jesucristo? Que la boca habla de lo que hay en el corazón. Si tu boca habla maldiciones, eso es lo que hay en tu corazón, no hay más. Y a lo mejor hasta nos llegamos a ofender. Y se ofendieron en aquel tiempo, Y se ofendieron los maestros de la ley, los sacerdotes, los fariseos. Se ofendieron con las palabras de Jesucristo, pero eran palabras, mira, directitas los dardos al corazón. ¿Qué quería el Señor Jesucristo? Mover esos corazones a que cambiaran. Hoy Jesucristo quiere mover tu corazón a que cambies. Hoy Jesucristo quiere mover tu vida, que de tu corazón salga bondad, salga amor, salga mansedumbre, salga paciencia, piedad, misericordia que tiene Dios. El Señor quiere que salga eso de tu corazón, para que de eso hable tu boca. Y entonces las maldiciones, las groserías, dejarán de salir por tu boca. Dice el Señor que no puede salir de una llave agua dulce y agua salada. Nuestros hechos, palabras y pensamientos pecaminosos son la expresión externa que mora dentro de nosotros. Ahí en Mateo dice, generación de víboras. No te ofendas, hermano, así dice en la palabra. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Generación de víboras, les decía el Señor. ¿Tú crees que no se ofendían? Se creían santos, se creían perfectos. Gracias, Señor, porque no soy como este pecador, no sé qué. Y era mucho peor que el que estaba postrado delante del Señor. Debemos entender algo importante. Aunque nuestros corazones han sido renovados, además hemos sido liberados del dominio absoluto del pecado y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. El principio del pecado aún nos acecha. Sí, hemos sido redimidos del pecado, hemos sido renovados. El Espíritu mora en ti. Pero eso no quiere decir que el pecado ya no acecha.
¿Tú crees que Satanás se va a quedar quieto? No. Va a llegar el momento en que él te va a tentar. Tú superas esas tentaciones y va a llegar el momento en que el Señor lo reprende y le diga, aléjate de él. ¿Y sabes qué? Cuando Dios ordena, Satanás obedece. Punto. Si no reconocemos esta realidad, es decir, que estamos siendo acechados todo el tiempo por el pecado, estaremos abonando una tierra fértil donde crecerán y florecerán los pecados respetables. Si no entiendes que el pecado te está acechando, hermano, todo esto es el pecado sutil que no se ve. Ay, al fin que escuchas la voz de Satanás a veces. Satanás es consejero. Y a veces te dice, ay, ¿qué puede pasar, hombre? Un cigarro, uno. Ya no vas a fumar más. Una copa, nomás una. Un toquecito. Sí, hermano, date un toque, pero eléctrico para aguantar mejor las ansiedades, ¿no? Eso te ayudaría, ¿no? A aguantar la ansiedad. Mira, yo nunca tuve problemas ni con el alcohol ni con drogas, es más, ni las he visto. Y no es una gracia, es misericordia de Dios nada más. Es misericordia de Dios. Para mí el alcohol, una cuba, los compañeros en las fiestas de fin de año del banco, una cuba y había, mira, el director general del banco echaba la casa por la ventana en las fiestas, ¿eh? ¿Sabes qué había en cada mesa? Whisky, coñac, de lo bueno. De lo bueno, entre comillas, sí. Digo de lo bueno porque es caro, ¿no? No tengo ni idea de cuánto cuesta una botella de estas, no tengo ni idea. Pero había, órale, échate una. ¿Sabes qué? No me gusta, el alcohol sabe mal, hermano, el alcohol sabe feo, perdóname. Yo no he probado marihuana ni esto, pero no creo que sea muy sabroso. La verdad no. ¿Sabes qué me gusta? Un flan, ese sí me sabe rico. Eso sí me sabe rico, un flancito, ¿no? Pero si comes demasiado, también puedes caer en pecado, ¿no? La gula, exacto, ¿verdad? ¿Ya ven cómo si hay pecados respetables? En la Iglesia Católica le llaman veniales, ¿no? Los pecados veniales. La Iglesia Católica le da otro sentido al pecado. ¿Qué pasó? A ver, hijo, el padre ahí te está confesando, ¿no? Es que le grité a mi mamá. Está bien, es pecado. Ve y reza 2 Aves Marías y ya. Y ya. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Una vez un sacerdote decía, mira, si estás cayendo en adulterio, que no sea con una amante fija. Yo dije, órale, con varias sí se puede entonces, ¿no? O poco a poco poco a poco retírate del pecado de un golpe. El Señor te puede sacar del pecado en un instante. El Señor no estuvo en la cruz ahí 8 días para que se pagaran todos, no. Mira, no merecíamos que Él derramara ni una gota de sangre. No lo merecíamos, pero Él fue y la derramó todita. Amén. Ok. La filosofía de nuestros tiempos nos dice, siéntete bien contigo mismo. Los creyentes nos podemos influenciar por ello, por lo que a veces vivimos en una negación constante de nuestros pecados respetables. Siéntete bien contigo mismo, ¿no? No, eso es lo que se predica hoy, ¿no? Eso es lo que te dicen los psicólogos o los psiquiatras, ¿no? Es que tienes que sentirte bien contigo mismo. Es que, ¿sabe qué? Ya no amo a mi mujer. Déjala. Consíguete otra, ¿no? Que sí ames. Vas. Ojalá ella se arrepienta de ti primero que tú de ella.
para que sientas. Un pecado respetable, sutil o inofensivo puede llevar a otro más grave. Fíjate bien, el homicidio por lo general tiene su origen en la ira, que pasa a amargura, de ahí a odio y finalmente a asesinato. Así lo hace Satanás. Así lo hace Satanás. Entonces un pecado sutil te puede llevar a uno más grave y a otro más grave, hasta que acabes en un pecado verdaderamente grave. Lo peor es que estamos normalmente sin entenderlo, en rebelión. En Levítico 16:21 habla de esto, obviamente contra el Señor. Hermano, cuando albergamos un sentimiento erróneo, un sentimiento de coraje, de odio, o simplemente de enojo, del que no te puedes o no te quieres liberar, es que me hizo, es que me dijo, en tu corazón entra ese pecado y ya estás en rebelión en contra de Dios. Queremos que Dios nos perdone, pero no perdonamos. Nuestro pecado es un atentado contra el reino soberano, majestuoso y santísimo de Dios, y contrista al Espíritu Santo. Fíjate bien, es un atentado contra el reino soberano, majestuoso y santísimo de Dios. Delante de la presencia de Dios no hay pecado. Él es santísimo. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fíjate que este hombre que hizo este libro lo llama una traición cósmica. Así lo llama el pecado. Es el pecado leve, el sutil, el respetable. Lo llama una traición cósmica, es decir, traspasa el cosmos. Es una rebelión en contra de Dios. No hagas y haces, es rebelión. Dios ya ha castigado nuestros pecados en la persona de su Hijo. Pero esto no significa que podamos ignorar o tolerar nuestro pecado por sutil que sea. En Efesios 1:7 dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, según las riquezas de la gracia de Dios. Así dice en Efesios. Ya el pecado fue castigado, ya el Señor mandó a su Hijo para que tú no tuvieras que padecer, para que Él pudiera perdonar tu pecado. Él se puso enfrente para que tú no pagaras. ¿Cuál era el pago que merecíamos? La muerte eterna. Aguas, en la palabra de Dios habla de la segunda muerte, ¿eh? No solo de la primera que es física, habla también de la segunda. Para que tú no pagaras ni la primera ni la... Bueno, la primera la vas a tener que pasar a fuercitas. Pero para que no pagaras la segunda, ya Jesucristo fue a la cruz. Dios lo mandó y Él, como hijo obediente, dijo, sí, papá, sí voy. Y fue. Conclusión. Al ir leyendo cada parte, pida al Espíritu Santo que le ayude a descubrir si existe algún patrón de pecado en su vida. Cada parte me estoy refiriendo a las prédicas que vienen. Vienen varias prédicas donde se van a mencionar pecados. ¿Cuál pecado? ¿Por qué es pecado? ¿Y cómo es tan sutil que no nos damos cuenta? Algo que puede ayudarle a hacer morir el pecado en su vida es anticiparse a las circunstancias o acontecimientos que lo provocan. ¿Te acuerdas de David? Que andaba sin hacer nada y miró a
Betsabé ahí bañándose. Un pecado lo llevó a otro. Si él se hubiera dado cuenta y se retira, no hubiera pasado nada. Entonces, anticípate a las consecuencias. Vas por la calle y sabes que ahí hay una cantina, vete por otra calle. Yo me acuerdo de una película donde sale Pedro Infante, que se supone ya se regeneró, ya no, creo que es Los Tres García, ya no es borracho, ya se supone. Y va pasando por la cantina y oye el ambiente. Dice, bueno, pues nomás a ver. Se pone una que acaba en el panteón cantándole a su abuelita que ya está enterrada. Sí, de veras. No pases por donde esté el pecado. No pases por ahí. Anticípate a lo que es el pecado. En los siguientes sermones veremos ahora los diferentes tipos de pecados respetables. ¿Cuáles son? ¿Qué son? ¿Cómo confrontarlos? ¿Cuál es el remedio para el pecado? Y el poder del Espíritu Santo. Todo esto viene en las siguientes prédicas, con las que continúan, son los diferentes tipos de pecado. Después ya viene cómo confrontarlo y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios desea mostrarles su gracia y revelar lo que muchas veces no vemos por nosotros mismos. Él le ama, no desprecie sus enseñanzas. Hermano, ¿está usted verdaderamente interesado en las prédicas que se dan? Tratando o luchando por no cometer pecados. ¿Verdaderamente están atendiendo las prédicas? ¿O estás en la prédica porque es parte del día domingo y del culto que tenemos que estar? Me gustan las alabanzas, sobre todo donde bailamos, donde nos alegramos. ¿Y la prédica? El Señor habita en medio de su alabanza. A veces llega el Espíritu Santo y te toca y no puedes contenerte, no puedes contener las lágrimas, no te puedes contener, porque Él está tocando tu corazón. A veces son de gozo, de alegría, de danza. ¿Tú crees que al Señor le gusta que le dances? Pero por supuesto, le estás danzando al Rey, hermano. Ok, lo estás adorando con tu alabanza. Pero ahora el Señor viene a la prédica y te dice, ahora quiero que hagas esto. ¿De verdad me amas? ¿Cómo somos cuando somos novios? Cuando andamos de novios. ¿Cómo tratas a tu novia? Hermana, usted que ya tiene muchos años de casada, ¿el esposo la trata igual que cuando eran novios? ¿Ya vieron? ¿Ya oyeron? ¿Y al revés? ¿Y al revés? Bueno, no se distraiga, hermano, no se distraiga. No falte a las siguientes prédicas. Bueno, no falte ninguna. Procure no faltar nunca a la iglesia. En la palabra de Dios dice, no seas como los que no se congregan. ¿Qué es lo que sucede en la alabanza? ¿Qué es lo que sucede en la prédica? Está la presencia del Señor. Está la presencia del Espíritu Santo. Hay fuego, hermano, hay fuego. Y nosotros somos como leños. Y tenemos que estar dentro de la hoguera para mantenernos calientes. Lo dice en la palabra, un leño fuera de la hoguera se enfría, se apaga. Se apaga. Y las prédicas son buenas porque es la palabra de Dios, es el Señor que está hablando a tu oído. Cuando uno se ve al espejo no se ve uno ni tan bueno ni tan justo. Mírate, hoy en la noche mírate al espejo, ve tus ojos y pregúntate, ¿hay pecado en tu vida? Tú te puedes mentir si
crees que puedes mentirte. Pero ¿qué crees? Al Altísimo nadie le miente. Él ve todo. ¿Dónde me esconderé, Señor, que no estés tú? Pero mírate al espejo y checa si hay pecado y qué pecado es el que hay en tu vida. Y deja que el Señor empiece a sanar las heridas de tu corazón, porque el pecado lo único que trae son heridas, daño y muerte. Y muerte. Vamos a tomar la santidad que tiene Jesucristo. Vamos a tomar de su santidad. Mira, ustedes saben que hubo, ya para finalizar, hubo dos hombres, Esaú y Jacob. Esaú era el hijo mayor y entre los judíos, aún el día de hoy, el primogénito tiene jerarquía, está por encima de los demás hermanos. Y los padres bendicen a ese hijo en forma especial. Y es muy importante. Pues este joven Esaú era el hijo mayor y Jacob, que después se llamó Israel, era el hijo menor. Y Jacob quería esa bendición. Entonces, ¿qué hace Jacob? El papá le dice a Esaú que quería comer, que quería cierta carne. Bueno, total que aquel va y en lo que se ausenta, la mamá, que amaba más a Jacob, le ayuda a vestirse y le pone pieles de animal en los brazos. ¿Por qué? Porque Esaú era muy velludo, él no. El padre ya estaba en cama, iba a morir y era ciego. Entonces se disfraza a este varón y va y le dice: Padre, bendíceme. ¿Eres tú, Esaú? Sí, soy yo. Y además le ponen del aroma de los animales con los que andaba este hombre. Y dice: a ver, déjame olerte para ver si eres tú. Pues no veo. Déjame tocarte y siente. Y lo bendice. Y le da la bendición que le tocaba al primogénito. Y le da la bendición que le tocaba. Bien, nosotros venimos delante de Dios y Él nos ve a nosotros y no ve tu pecado. Jacob le mintió a Dios, le mintió a su padre. Bueno, le mintió a Dios, le mintió a su padre. No era él y el padre lo bendijo. El Señor no ve tu pecado, el Señor no ve tu maldad. ¿Sabes qué ve Él? Tu insuficiencia. No somos suficientes delante de Dios. Eso ve Él. ¿Sabes qué ve Dios Padre? Ve a Jesucristo en ti. Revístete de Jesucristo y ve y dile: Señor, bendíceme. ¿Ves mi pecado? Estoy revestido con la ropa de Jesús, para que como aquel varón me bendigas, Señor. Revístete de su Hijo Jesucristo, para que seas acepto delante del Padre. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Cierra tus ojos, no platiques todavía. Ya vamos a terminar. Cierra tus ojos. Señor, tú que estás en tu trono, Señor, y que eres Dios por toda la eternidad, desde la eternidad y para la eternidad. Quiero pedirte esta mañana, Señor, que veas aquí tu iglesia, Señor, y que veas en cada uno de nosotros, no quienes somos, Señor, sino que estamos revestidos de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador.
Es a través de Él, Señor, que queremos que nos mires con ojos de misericordia. Que tengas piedad, Señor, de nuestros pecados. Que tengas piedad de lo que somos, Señor. Y que nos ayudes con la gracia de tu Santo y Divino Espíritu, Señor, a salir de esto. Para que seamos agradables a tu presencia, Señor. Como un perfume delicado que llega hasta ti y te agrada, Señor. Bendícenos, Señor, y bendice a las familias, Señor, que están aquí representadas. Y que tomemos conciencia, Señor, de lo que es el pecado y de cómo evitarlo. Y seamos como tú, Señor Jesucristo, eres, porque eres y vives por siempre, Señor. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén.